cómo entró. Buenos días. Bueno, mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores por permitirme acompañarles en este congreso de la Asociación Española de Vacunología. Agradecimiento a ustedes por su presencia en la misma, señor moderador. Como enuncia el título de la ponencia, me corresponde hablar de la epidemiología de la enfermedad meningocócica y comentar algunos aspectos de la enfermedad meningocócica como tal. Yo soy un clínico que ejerce clínica y patología infecciosa, pediátrica concretamente, y sobre estos aspectos son sobre los que me voy a centrar. Este es mi potencial conflicto de intereses, pues como persona vinculada al área de las vacunas, pues he trabajado en investigación, en ponencias y en asesorías y comités de expertos. 4 palabras muy breves sobre la enfermedad meningocócica. Este es un foro variable. Hay clínicos, hay epidemiólogos, hay preventivistas, hay salud pública y, por lo tanto, yo como clínico, pues creo que esbozar 4 líneas de lo que es la enfermedad meningocócica es obligado en esta ponencia. Además, el título así me lo pide. Enfermedad infecciosa transmitible producida por Neisseria meningitidis. Es una enfermedad grave, muy grave, y que tiene una alta tasa de letalidad. Afecta principalmente a lactantes y a niños pequeños. Tiene un segundo pico de incidencia epidemiológico en adolescentes y adultos. La mayoría de los casos se dan en personas sanas. Aquí los factores de las personas con grupos de riesgo tienen poca incidencia. Básicamente es una enfermedad de niño sano. El hombre es el único reservorio conocido. Es un germen que se aporta en nasofaringe, se transmite persona a persona vía directa por mecanismo de vía aérea. Antigénicamente se clasifica en serogrupos, que existen 13, en serotipos, que existen 18, y en serosubtipos, que existen 17. Eso permite tipificar antigénicamente el meningococo, y la cápsula constituye el principal factor de virulencia. Esta es una representación esquemática de la cápsula en la que están los principales componentes. En la pared, el polisacárido capsular, responsable de los serogrupos. Posteriormente tiene una serie de proteínas de membrana externa, 5 clases diferentes de proteínas, de las cuales pues, posiblemente las más importantes son las de clase 1, o las porinas A, las de clase 2 o 3, las porinas B, luego tiene porinas de clase 4 y porinas de clase 5. Ello va a permitir tipificar antigénicamente, y en gran parte el desarrollo de las nuevas vacunas se ha basado en estos elementos. Solamente lo comento a título de información. Como decía, tiene 13 serogrupos reconocidos, aquí los tienen, pero de todos ellos los más importantes, porque prácticamente toda la patología humana está centrada en estos, son los que ven aquí: el serogrupo A, el B, el C, el W135, el Y y el X. La caracterización antigénica se representa de esta manera: el serogrupo en base al polisacárido capsular. En base a la porina B se clasifican los serotipos, es una proteína externa de membrana de clase 2 o 3, y la porina A que da lugar a los subserotipos, que es una proteína externa de clase 1, y de esta manera pues, se representa esta cepa de meningococo, que sería un serogrupo B, serotipo 4, serosubtipo P1-15. Desde el punto de vista clínico, 2 pinceladas. Estas son las principales formas clínicas: formas de meningitis con meningococcemia, meningococcemia sin evidencia clínica de meningitis, que evolucionan con mucha frecuencia a sepsis meningocócica, con cuadros de shock séptico, de coagulación intravascular diseminada, etc. Y después formas localizadas. 4 imágenes para recordarles que las formas clínicas básicas, pues las de meningitis, son formas que no suelen producir mortalidad, en ocasiones sí, pero no están vinculadas básicamente a la mortalidad, en ocasiones a las secuelas. Son cuadros clásicos de meningitis purulenta. En el líquido cefalorraquídeo, la punción, se muestran leucocitos polimorfos con diplococos gram negativos, algunos extracelulares, otros en el interior,
y ya fagocitados por los macrófagos, los neutrófilos, pero con mucha frecuencia y como uno de los datos más característicos desde el punto de vista clínico, con o sin meningitis, es la aparición de algunos exantemas que inicialmente son de carácter maculopapular, pero que se tornan en el curso evolutivo de la enfermedad en formas petequiales que acaban haciendo necrosis cutáneas, con una tendencia bastante acusada a que sea acra. Estas ya son formas graves, a veces se extienden de manera importante en los cuadros de sepsis meningocócica, son las formas que están vinculadas básicamente a mortalidad, afectan muy llamativamente a niños pequeños, a lactantes, con una distribución, como digo, de predominio acro en las lesiones graves que llevan a veces a producir necrosis y que posteriormente, si el paciente no fallece, pues en ocasiones tenemos que asistir a amputaciones distales o a grandes cirugías. No me voy a entretener más en la clínica, eran 4 esbozos para hacerles ver a ustedes pues, manifestaciones de un proceso que es del que estamos hablando. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad meningocócica tiene características bien determinadas. El reservorio y la fuente de infección es exclusivamente humano, es a través de los enfermos y portadores sanos como se produce la fuente de infección. Estos son los portadores, los que digo, la principal fuente de infección. El mecanismo de transmisión, ya lo he dicho, es directo a través de las gotitas de secreción en nasofaríngeas. Periodo de incubación de la enfermedad 2 a 10 días y el periodo de transmisibilidad es mientras dura el germen en sangre. La epidemiología de la enfermedad meningocócica es variable en el tiempo desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Eso quiere decir que es variable en el tiempo. Las cepas o los clones de meningococo que circulan en una comunidad van variando los serogrupos y van variando la incidencia. Es impredecible, no disponemos de datos epidemiológicos que permitan saber dentro de 3 años, en el 2017, ni qué incidencia, ni qué tasa de incidencia de enfermedad meningocócica vamos a tener, ni qué serogrupo va a ser el predominante. Es, por tanto, impredecible y así lo dice la historia epidemiológica de esta enfermedad. La presentación es en forma endémica, básicamente. Puede ser epidémica en algunas regiones, concretamente África es el paradigma de la presentación epidémica de la enfermedad y da lugar a brotes localizados. Como he dicho antes, diferentes serogrupos, subtipos y serosubtipos circulan de año en año en un país y entre diferentes países se van también mezclando. Este es un trabajo de Halperin de Vaccine 2012 en el que representa la distribución, creo que esto es de los años 2007-2009 aproximadamente, en la mayoría de ellos, y ven ustedes cómo a nivel mundial la distribución de serogrupos es variable. En Canadá pues tienen hasta un 54% de serogrupo B. En Estados Unidos el serogrupo B es también básicamente el más prevalente, hasta en un 35%, seguido del serogrupo C y del I en este caso. Para el continente latinoamericano el serogrupo B tiene menos potencia, pero ha sido un serogrupo prevalente durante muchos años. El serogrupo C tiene su importancia y en los últimos años el serogrupo W135 se ha destacado. En Europa, básicamente, la inmensa mayoría, en toda Europa, de las infecciones por Neisseria meningitis son serogrupo B, las 2/3 partes, seguido del C. Son los 2 serogrupos predominantes en el continente europeo, con algunas diferencias de unos países a otros, que luego los vamos a ver, pero bueno, básicamente es el B, el serogrupo predominante. En A, el serogrupo fundamental es el serogrupo A. La experiencia con vacunación masiva, con vacuna conjugada antimeningocócica A, tetravalente concretamente, pero que lleva el serogrupo A, ha supuesto un impacto espectacular en este continente. Era el cinturón africano de la meningitis, básicamente era un serogrupo epidémico que producía miles de fallecimientos al año. En este mismo artículo, bueno, vienen ya las incidencias por tasas por 100.000
independientemente de la zona del cinturón africano de la meningitis, que es una distribución epidémica. En el resto de países o de continentes en los que la distribución es endémica, pues ven ustedes que las diferencias son variables. Nueva Zelanda se ha caracterizado durante muchos años por tener unas tasas de incidencia muy altas de infección meningocócica, seguido de Australia. Europa anda alrededor del 0,8 o 1 aproximadamente en los últimos años de incidencia. Estos son datos del 2009. Continente latinoamericano, el cono sur, con un poquito de incidencia inferior, Argentina, Chile, Canadá 0,47 para el 2008, en Estados Unidos un 0,28. Es decir que, como ven, la incidencia es variable de unos países a otros y de unos años a otros también. Estos son cortes transversales que hay que analizarlos. Vamos a ver algunos datos epidemiológicos de algunas sociedades para centrarnos luego posteriormente en España, que es de lo que más nos interesa. A nivel mundial, en la última década, en lo que llevamos de década del 2000, en estos 12 años, en todos los países, sea el continente que sea, la tendencia epidemiológica de la infección meningocócica ha sido a descender, ha sido a la baja. Estos son datos americanos, aquí ven ustedes, estos son tasas por 100.000, como todos los serotipos, el B, el C, el Y, desde el año 99 aproximadamente, el año 2000, todo lo que es la década del 2000, han ido descendiendo progresivamente. Esto en Estados Unidos. Este descenso por serogrupos lo ven aquí. Básicamente el serogrupo B afecta a niños menores de 5 años, es el serogrupo prevalente, una tasa de 1,2% en esta diapositiva en los últimos años en Estados Unidos. Y dentro de lo que es la edad pediátrica, básicamente el serogrupo B afecta a niños menores de 1 año. Aquí lo ven con claridad. Esto es lo que ha ocurrido, esta es la tendencia secular de los últimos 12 años en Estados Unidos, que es la misma tendencia que ha seguido Europa y que ha seguido España, es decir, una disminución progresiva de la tasa de infección meningocócica en estas sociedades. Recientemente, lo comento porque es una experiencia interesante que quizás salga en el debate, en la Universidad de Princeton ha habido un brote de 7 casos de enfermedad meningocócica B recientemente, desde marzo a nuestros días, con una peculiaridad interesante, y es que se ha decidido utilizar la vacuna, o la única vacuna que hay antimeningocócica B, para control de este brote en Estados Unidos. La peculiaridad básica radica en que esta vacuna no está autorizada ni licenciada en los Estados Unidos. Se introduce a través de un proyecto de investigación pues para yugular un brote epidémico entre adolescentes jóvenes que está ocurriendo, como digo, en la Universidad de Princeton. La enfermedad en Latinoamérica tiene una peculiaridad interesante que refuerza el mensaje que les daba antes, que la epidemiología es impredecible. Aquí tienen lo que ha ocurrido en Chile en la década del 2000 al 2012, en estos 12 años, en el que el serogrupo prevalente era el B durante muchos años, durante todos los años, y cómo a partir del año 2010, en los últimos años, cae la incidencia de manera acusada y se dispara la incidencia de W135. Esto no estaba previsto, aquí no hay artefactos vacunales que hayan modificado esta epidemiología, y esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Chile en el último año. Son datos de SIREVA, que es el sistema de registro oficial de Latinoamérica desde el punto de vista epidemiológico, y aquí tienen lo que ocurrió en Argentina también en esta misma década, del serogrupo B, que es prevalente en el país, como desde 2007 a 2008 va descendiendo ligeramente la incidencia, pero va incrementándose de manera llamativa el serogrupo W135. Bueno, pues esto era imprevisible, no había datos que permitieran atisbar que esto iba a ocurrir, pero así ha ocurrido. En Europa, con datos del European Centre Disease Control, la situación es la siguiente. En el informe que publican ellos del 2012 sobre datos epidemiológicos de los 2 años previos, 2010-2011, dicen que la tasa confirmada
en Europa de enfermedad invasiva por meningococo permanece a lo largo de toda Europa con tasas bajas de incidencia, un 0,73 por 100.000 habitantes, y parece que va descendiendo progresivamente todavía más. Se partía de un pico epidémico de una tasa de 1,9, casi 2 por 100.000, y, como digo, pues la media europea anda alrededor del 0,7-0,8 por 100.000 en los últimos años. De enfermedad meningocócica globalmente, considerando todos los serogrupos. Ellos atribuyen que parte de este impacto es debido al amplio uso y al desarrollo de la vacuna, de la introducción de la vacuna del meningo C. Dice que básicamente todas las infecciones meningocócicas en Europa están ligadas a serogrupos B y serogrupo C, y que son básicamente los niños menores de 5 años de edad los que tienen un mayor riesgo, seguido por un segundo pico, que ya lo he comentado, en adolescentes jóvenes entre 15 y 19 años. Estos son datos de los 2006-2010, que son los que están básicamente publicados más recientemente. El número de casos, aquí tienen la distribución por años, con los picos y el promedio, la línea ligeramente descendiente en la incidencia de la infección meningocócica, como ven, desde 2006 hasta 2010. Estos son datos recogidos de todos los países que ven ustedes aquí, entre los cuales se encuentra España. En cuanto a esta incidencia, etariamente se localiza básicamente en el grupo de niños de 0 a 4 años. Esta es una infección eminentemente pediátrica y básicamente para el serogrupo B, aunque para el serogrupo C tiene otra distribución etaria, pero para el serogrupo B, estamos en una mesa de infección meningocócica B, básicamente el grupo etario, sin diferencias importantes entre el género, entre que sea mujer o hombre, está centrado en el grupo de 0 a 4 años. Esta es la tendencia por serotipos desde el 2007 hasta el 2010. Aquí ven cómo el serogrupo B es el más importante de todos. La tasa de notificación es la más alta, pero como ha ido ligeramente descendiendo progresivamente en los últimos años. El serogrupo C tiende también a una disminución, pero está más estabilizado, y el resto de serogrupos, digamos que son anecdóticos. En esta tabla no ven ustedes nada, pero yo se la resumo. Estos son por países las incidencias y las tasas, número de casos y tasas de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. España está en el recuadro y les muestro, pues por ejemplo, la tasa para el 2010 es del 0,88 por 100.000. Veníamos de tasas de 1,37, 1,39, 1,30, 1,16, 0,88, es decir, ven que hay una tendencia decreciente en España, y los países que tienen una flechita en la diapositiva, que son Austria, Dinamarca, esto es Irlanda, Lituania y Reino Unido. Todos estos países tienen incidencias ligeramente superiores a la de España, sobrepasan el 1 por 100.000 ellos para el año 2010. Pero bueno, todas las tasas de todos los países europeos se mueven entre el 1,3 aproximadamente y el 0,4 o 0,5. Esto es lo mismo, pero con otra visión. En España la tienen aquí, el total de casos. En España, en el 2008 y en el 2009, la línea roja es el límite superior para España, y ven ustedes pues, que hay varios países que sobrepasan la incidencia que tenemos en España, concretamente Irlanda, Lituania y Reino Unido, y también Islandia en el año 2009. España tiene una incidencia media, tiene países con más incidencia en Europa registrados en los últimos años de infección meningocócica, y hay países con menor incidencia que España. En Europa, para el 2009, básicamente, lo que les decía antes, la distribución por serogrupos, 2/3 partes aproximadamente.
son serogrupo B, seguido del serogrupo C, y el resto de serogrupos tienen una representación pues muy limitada. Y por edades, en verde es el serogrupo B, aquí tienen las tasas del porcentaje de distribución. Serogrupo B en niños pequeños es básicamente el 80% de los aislamientos que tenemos. Por menores de un año el 80%, baja un poquito en el grupo 1 a 4, pero bueno, en todos los grupos etarios es el serogrupo más importante, pero de manera muy llamativa, centrado en edad pediátrica. Aquí lo tienen por una distribución en barras por años. Ven que en 41.000 cepas testadas la distribución por los distintos colores son los años. Ven cómo la incidencia ha ido cayendo desde 2003 hasta 2009, pero como es el serogrupo B el que básicamente reporta las 2/3 partes de los casos. Entramos en España a hacer algunos comentarios que no difieren de lo que ya he anunciado desde el punto de vista global en Europa, con datos de la CDC. Aquí los datos son del Centro Nacional de Epidemiología. Aquí tienen lo que ocurrió desde 1978 en España. El serogrupo B era prevalente, con muy llamativamente era la mayor porcentaje, casi la totalidad de los casos, con una incidencia relativamente alta además. En la década de los 70 y de los 80, los que somos clínicos y trabajamos en aquella época, yo recuerdo concretamente pues más de 100 casos de infección meningocócica al año en aquellas épocas, y básicamente todas centradas en serogrupo B. Hoy en día vemos muy poca infección meningocócica y la que vemos es básicamente también serogrupo B. A partir del año 90 y tantos, el serogrupo C empieza a incrementarse, y alrededor del año 1996 se produce un cruce de incidencias y de distribución de serogrupos, que lo saben bien, en el que el serogrupo B seguía una tendencia decreciente y el serogrupo C una tendencia creciente. Eso dio lugar a una reunión nacional en la que se tomó la decisión de hacer una campaña de vacunación masiva con vacuna polisacárida AC, que permitió a corto plazo el que esta tendencia revirtiera, de tal manera que se empezó a descender el serogrupo C y ascender el serogrupo B. En el año 2000 se introdujo la vacuna conjugada meningo C en España, y un poquito más tarde, en el 2004, pues ven ya cómo las gráficas se habían invertido. El meningo C caía de manera muy llamativa y el meningo B mostraba una progresión hasta el año 2002-2003, en el que posteriormente acaba descendiendo o estabilizándose. Estos son datos hasta el 2012. Esta es una diapositiva que me cedió Julio Vázquez la semana pasada, en la que se recoge desde 1999, me parece que pone ahí, sí, la evolución de los últimos 14-15 años. Ven aquí serogrupo B, es mayoritariamente el 70-80% de los meningococos que están circulando en el país. En los últimos 15 años, con una estabilización y con una cierta pequeña tendencia al descenso, que es lo que marca la evolución en toda Europa y en el continente americano concretamente. El serogrupo C en verde presenta también una caída con una estabilización posterior, y el resto de serotipos pues los tienen aquí en los últimos años, en los que hay pues algún serotipo del serogrupo I y del W, pero como digo, de una forma muy marginal, muy anecdótica. Visto en este tipo de gráfica el total de casos y por años, pues lo tienen aquí. El serogrupo B está representado por el color verde y el serogrupo C por el color rojo, y ven ustedes pues cómo del rojo prevalente va disminuyendo y el verde va incrementándose, y como en los últimos años básicamente el patrón epidemiológico está representado por serogrupo B. Aquí lo tienen en datos cuantitativos, en temporadas endémicas 2006-2007, 7-8,
hasta el 11-12, que son los últimos datos que tenemos en el país, y por serogrupo B y serogrupo C. Aquí ven las tasas, cómo han ido evolucionando: 1,13, 1,02, 0,99, 0,68, 0,67, 0,52, es decir, un descenso progresivo de la incidencia que, de una manera secular, sin artefactos, está produciéndose. El único artefacto que tenemos en el país es la vacunación en calendario vacunal del meningococo C. Y las tasas, las ven ustedes aquí, son pues muy puntuales, del 0,12, de 0,13, etcétera. El resto de serotipos tienen características muy puntuales. Hay que tener en cuenta que algunos de estos no tipables o algunos de estos sospechosos pueden ser y serán probablemente en su inmensa mayoría serogrupos B. Por lo tanto, digamos que una manera más ponderada, aunque la tasa oficial para la última temporada endémica ha sido 0,52, posiblemente estemos en un 0,7 aproximadamente, porque habría que incluir, como digo, serogrupos no tipables y casos de infección meningocócica sospechosos, es decir, datos no confirmados. Esta es la tendencia de las tasas en los años del 96 hasta el 2012. El serogrupo C, a raíz de las campañas de vacunación, pues prácticamente a extinguir, mientras que el serogrupo B pues mantiene una prevalencia más dominante, pero también con una tendencia epidemiológica a la baja. Con respecto al serogrupo B, por comunidades, hay comunidades que tienen más experiencia, desgraciadamente, sobre esta enfermedad, como son las provincias del norte y concretamente Cantabria, Navarra, País Vasco y Galicia. Son comunidades en las que la incidencia es ligeramente superior. En el caso de Cantabria, pues en el 2006-2007 tenía 3,57 por 100.000. En los últimos años 0,69, y Navarra y País Vasco también se han caracterizado por incidencias más altas que otras comunidades. La tasa media, como digo, es el 0,52 con datos oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, y aquí ven la caída del menos 16% para Cantabria y también pues aproximadamente con esas cifras para el resto de comunidades. Todas las comunidades tienen casos, pero como digo, hay una cierta tendencia a que las tasas sean ligeramente superiores en las comunidades del norte, posiblemente por la humedad ambiental y la temperatura, por factores climáticos más que por otro motivo. Pero eso no deja de ser una presunción, porque genéticamente también no hace infección meningocócica el que quiere, sino el que puede. Desde el punto de vista de la distribución por edad, básicamente el mayor por tasa de casos y número de casos son los niños por debajo de los 4 años. Es claramente una enfermedad muy centrada en los primeros años de la vida y en los primeros meses de la vida. Aquí ven ustedes, como por ejemplo en esta temporada endémica, el 24 por 100.000 de los casos eran menores. La tasa era en menores de un año, comparado pues con las tasas de los grupos etarios, por ejemplo, entre 25 y 64, pues un 0,28 de tasa. Estoy acabando rápidamente. Esta es la distribución de la mediana comparada con los casos de la última temporada en la edad en meses, y ven que es a lo largo de todos los 11 meses del primer año de vida, pero como en los 6 primeros meses de vida la incidencia es muy alta. Para el tema de la mortalidad y de la letalidad es importante también, y es llamativo que la letalidad en los últimos años para el serogrupo B la tienen ustedes aquí y para el serogrupo C la tienen aquí. Es una enfermedad que tiene un porcentaje de letalidad alto y una mortalidad también elevada. Aquí lo tienen por edades, y como esta letalidad está básicamente centrada en los primeros años de la vida para el meningococo B, en los primeros años, y como para los menores de un año la letalidad incluso va en progresión ascendente. Esto lo vemos aquí, como esta línea azul representa la tasa de mortalidad
y la línea roja la letalidad. Ven que en los últimos años, para el grupo menor de un año, la letalidad, así como el número de casos ha descendido, la letalidad porcentualmente se ha incrementado. En conclusión, para este serogrupo, pues una tendencia descendente de la incidencia de enfermedad meningocócica en España. Como ya lo he comentado, la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica se ven en el serogrupo B, un 80% al menos, y por grupos de edad se observa una incidencia más alta en menores de un año, sobre todo en los niños de 3 a 7 meses, y también se observa un descenso ligero en la mortalidad y un aumento de la letalidad, como decía, en los menores de un año. En cuanto a los subserotipos que están circulando en el país, lo tienen aquí. Estos son los principales subserotipos. El más importante es el 2214 y esto por complejos clonales en los últimos años, desde el 99 hasta el 2010, los tienen aquí. Los más importantes desde el punto de vista de complejo clonal es el complejo ST213, el 269 y el 32. Desde el punto del meningo C me quedan como 40 segundos. Y acabo ya. El meningo C, la tendencia ha sido descendente. Aquí sí hay un factor incidente, que es la vacunación. Ven también cómo es muy llamativa la incidencia en niños pequeños, pero cómo se distribuyen en todas las edades el meningo C, con un pico importante en adolescentes, cosa que no ocurre con el meningo B. En cuanto a defunciones, o sea, mortalidad y letalidad, la letalidad afecta a todos los grupos de edad en el meningo C, a diferencia de lo que ocurre con el meningo B, que está muy centrada en menores de 4 años. En cuanto a los subserotipos, estos son los prevalentes para meningo C y en complejos clonales los tienen aquí. El principal es el ST11, el complejo clonal de meningo C. Para acabar, decir que respecto al C, la tasa de incidencia descendió del 0,58 en el 2001-2002 al 0,15 en el 2010-2011. Hubo un brote en Andalucía con 42 casos que rompió un poco la tendencia decreciente, pero esto fue una incidencia, y el mayor incremento que se observó fue en niños adolescentes, como digo. Eso es todo. Muchas gracias.